ver si esto lo puedo agrandar. Pantalla para ustedes. Bueno, 7 diapositivas, así que vamos dando rápido la charla. El primero es paciente con alteración de la coagulación, ¿sí? ¿Cómo nosotros debemos evaluar o estudiar un paciente con sangrado? ¿Le hago así? ¿Ven allá al fondo? Más o menos, y acercarte. Bueno, el tiempo, quiero que esta sea la principal o aquella que puedan ver un curso de pantalla. Sí. Es una locura. Porque mira, el Zoom está perfecto. Sí, porque vos dijiste ya en la pantalla que estás compartiendo. Esta. Pero Acá los chicos ven esta. Yo quiero ver esta en esta y en esa la presentación, como la gente. De última, ¿viste? O esa la presentación. No, una locura porque te deja loco con tres pantallas. ¿Dónde está el mouse? ¿Puedes decir vení? Ahí se ve. Ahí estás. Presentación. En esa. Y en esa, Este es el televisor. el televisor quiero que se vea. ¿El qué? La presentación. Porque se ve bastante borroso el. Acá sí, pero los chicos lo ven bien. Sí. Bueno, chicos, acá tampoco lo ven. Bien. Y vamos a compartir esa pantalla. Y ese sí, ponerle ahí de última. Tú también ven, ¿no? Hablamos de nuevo. ¿Cómo encarar a un paciente con sangrado? ¿Sí? Primero, tenemos que armar una buena historia clínica. ¿Qué es lo que buscamos? Tiempo de evolución, ¿sí? Medicamentos concomitantes, antecedente familiar, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos en los medicamentos? Buscamos principalmente síntomas anticoagulantes, aspirina, clopidogrel, algunas otras medicaciones como citotóxicos, que entran las quimioterapias, ciclofosfamina, metotrexates. Antecedente familiar, principalmente cuando usted le pregunta realmente alguna patología genética, como enfermedad de Willebrand, hemofilia, los familiares se van a acordar perfectamente, porque es una enfermedad tan drástica que le marca la vida del paciente, ¿sí? O antecedentes sangrado espontáneo en algunas familias que le van a decir, no, mira, no tiene diagnóstico, pero siempre sangra. Desafío hemostático, ¿qué es lo que hablamos nosotros? Cuando un paciente o una persona se expone a un momento que va a sangrar mucho, exodoncia, cirugías, como una apendicectomía, colecistectomía, histerectomía, cesáreas, son desafíos hemostáticos que tiene el paciente. Al examen físico, vemos la piel, qué es lo que tiene, si tiene petequias, máculas, pápulas, porque muchas veces te consulta por hematoma y en realidad no es un hematoma. Por ejemplo, eritema nodoso. Es rojizo, nódulo en la piel y luego se hace hematoma. ¿Sí? La mucosa, vemos la boca, la mucosa yugal principalmente, para buscar algunas lesiones. Osteoarticular, ¿qué es lo que solemos tener? Por sangrado articular o hemoartrosis, lo que llamamos en codo, rodilla, y suele tener deformidades. Dato neurológico, ver cómo se encuentra, si está lúcido, ubicado el tiempo-espacio. Principalmente nos ocurre cuando tenemos un paciente con complicaciones, que la hemostasia se supera, o tiene alteración neurológica, o sangrado neurológico. Vía urinaria, si refiere hematuria. Laboratorio, básico, plaqueta, que se olvidan de pedir. TP, APTT o KPTT. RIN. Estos 4 son los básicos antes de consultar a un hematólogo, lo que tenemos que tener. ¿Sí? Nunca consulte a un paciente con sangrado sin estos 4 mínimos. ¿Qué es lo que también pedimos? Fibrinógenos, tiempo de trombina, corrección con plasma normal cuando tenga una alteración del TP o el KPTT.
dosaje de factores y algunos inhibidores específicos, ¿sí? Cuando sospechamos un inhibidor tipo lúpico o inhibidor del factor 8, ¿sí? Podemos pedir específicamente el dosaje. Y algunos anticoagulantes orales. ¿Qué es lo que podemos dosar nosotros? La heparinemia con factor 10 activado, ¿sí? Se puede dosar cuánto tengo de factor 10 activados para decir, bueno, ¿está anticoagulado o no está anticoagulado? Bueno, estas lesiones que vemos muchas veces en los pacientes mayores de edad, estas son las púrpuras senil famosas por flacidez capilar, petequias o máculas, petequias de paladar blando. Bueno, vamos a ver un par de casos clínicos. Tengo un paciente de 19 años, ¿sí? Femenino, consulta por labores presentando lesiones multipedérmicas, color rojizo en todo el cuerpo, mayor cantidad se encuentra por debajo de la rodilla, además presenta hematoma en la mucosa yugal, ¿sí? Niega antecedente familiar de cuadros similares. Al examen físico tiene una lesión petequiales, hematoma, ¿sí? En base de la lengua, mucosa yugal. Laboratorio tiene un poco de anemia, ¿sí? Con recuentos plaquetarios de 4000, TPD 100 y APTT de 30. Resto normal, ¿sí? No necesariamente porque después vamos a ver lo último de vuelta. Este otro paciente de 10 meses, masculino, que empieza a gatear y presenta hematomas en la rodilla, donde la garra se hace hematoma. Laboratorio todo normal, excepto el APTT que está prolongado, que corrige con plasma normal. Este otro paciente similar, pero de 68 años, ¿sí? Se coloca una vacuna antigripal hace 10 días atrás y comienza con hematomas espontáneos. El laboratorio presenta un APTT prolongado, nuevamente, pero no corrige con plasma normal. Resto del laboratorio, normal. Otro paciente de 40 años, ¿sí? Con trastorno sensorio, ictericia conjuntival, que se observa en laboratorio un síndrome hemolítico, trombocitopenia con función renal, puede ser de dos tipos, conservado o alterado. Ahí ya me cambia la patología. ¿Sí? Otro paciente de 60 años, con antecedentes sea de pulmón refractario, metastasis cerebral, presenta gingivitis, ¿sí? Sangrado espontáneo, petequias, tendencia al sueño, con 2 registros febriles de 39, antes de esta internación, ¿sí? Presenta una trombocitopenia moderada, pongámosle 50.000, ¿sí? Anemia leve, moderadas, y sin parámetros de Mohs y infusión normal conservado. Bueno, tenemos causa de trombocitopenias. Menor producción de las plaquetas, insuficiencia en general la médula ósea, aumento del consumo de la plaqueta y distribución anormal de la plaqueta. Más o menos lo que podemos dividir nosotros en alteración de las plaquetas. Menor producción. Tengo un desarrollo anormal de megacariocitos, mutación congénita del receptor de la tropopoietina, síndrome de Mell, Winston-Andrich, infecciones virales como medicamentosas, también está dentro de este grupo. Después, insuficiencia en general en la médula ósea tenemos las malignas. Ahí tenemos leucemia, aplasia medular, mielodisplasia, mielofibrosis, mielomas. Farmacológico con algunos tóxicos o radioterapia. Citotóxicos principalmente son las quimioterapias. Infeccioso puede ser HIV, citomegalovirus, Epstein-Barr y hepatitis C. Exceso de alcohol o anemia megaloblástica. Aumento del consumo de las plaquetas. ¿En qué se encuentran? PTI o inmunología primaria de las trombocitopenias, secundaria a una trombocitopenia, inmunológicas, que puede ser lupus, LLC, linfomas. Infecciones tenemos HIV, hepatitis B, hepatitis C, malaria. Inducido por heparina. Principalmente lo que más vemos es esta, la heparina no fraccionada, ¿sí? Que son lo más común de ver, que es una patología que podemos ver con las heparinas. Después, la bajo peso molecular también me puede producir rifampicina, penicilina, sulfamida y quinina, son raros, pero hay. Después, púrpura post-transfusional. PTT sería púrpura trombótica trombocitopénica. CID, una coagulopatía intravascular diseminada.
Después una distribución anormal de las plaquetas, principalmente el hiperestrenismo es común de verlo, ¿sí? Dilucional o pseudotrombocitopenia son las causas común de ver en embarazadas, principalmente la dilucional, que existe en el último trimestre, que se acumula más líquido y produce una trombocitopenia. Después la pseudotrombocitopenia ocurre cuando nosotros le cargamos el tubo de EPTA para hacer un hemograma y las plaquetas se van agregando adentro. Y cuando yo paso por la máquina me va a dar 80, pero cuando yo le veo el microscopio, veo todos agregados, ¿sí? Eso es la pseudotrombocitopenia. Bueno, tenemos algunas congénitas, ¿sí? Lo más común conocido son estas, ¿sí? Que son anemia Fanconi, que ustedes lo van a ver en hematología, en todos los lados va a aparecer, y en oncología pediátrica también, ¿sí? Que es autosómica recesiva, característica por fragilidad cromosómica. Trombocitopenia con ausencia de radio, trombocitopenia amegakaryocytica, el síndrome de May también, después con Ambridge, púrpura neonatal autoinmune. Esto ocurre principalmente en los pacientes que la madre son con PTI, el anticuerpo atraviesa la placenta y ataca hacia las plaquetas de los bebés, ¿sí? Son neonatos la mayoría. Trombocitopenia cíclica, como existe la neutropénica cíclica, existe la trombocitopenia cíclica, ¿sí? El síndrome Bernard-Solier, que son la alteración de las glicoproteínas 1B y 9, y enfermedad de Glasma, ¿sí? Que es herencia autosómica recesiva con déficit de glicoproteína 2B3A. Bueno, trombocitopenia inmune, que es lo que llamamos actualmente nosotros, ¿sí? Vieja nomenclatura, o antes lo llamamos PTI, que es púrpura trombocitopénica idiopática. Por eso me encontraron la causa, que es inmune. La no es más sin causa. La definición es acortamiento de la vida media de la trombopoiesis ineficaz, ¿sí? ¿Qué significa? Si la plaqueta tiene que vivir 7 días, vive menos tiempo, ¿sí? A nivel de la médula ósea, también lo que tiene es una alteración de megacariocitos, inhibiendo el crecimiento de megacariocitos y la división. Es común ver en mujer joven, pero no es nada raro encontrar en pacientes de mayor edad. Más o menos aproximadamente la edad de manifestaciones son 18, 25 años, hasta 35 años aproximadamente, ¿sí? La trombocitopenia inmune en adultos. Suele ser una enfermedad crónica, ¿sí? Es difícil de erradicar en adultos, con mucha recaída, pero realmente mucha recaída, ¿sí? En algunos casos tenemos que sacar el vaso, darle promovimétricos, varios esquemas que tenemos que dar tratamientos. Y en pediatría es curable. Y la mayoría son secundarias a un cuadro viral, ¿sí? Principalmente esta época son de ver PTI en los niños. Bien, la clínica, la mayoría son adultos, presenta historia larga de púrpura, con recaídas. Un tercio de los pacientes son diagnosticados de forma incidental en un laboratorio de rutina, y la mayoría se manifiesta con un sangrado de la mucosa piel petequia que no son palpables. Si lo palpan, acuérdense que no es petequia. Busquemos otras patologías. Laboratorio bien característico es la trombocitopenia aislado, solo. ¿Sí? El tratamiento, ¿a quién yo debo internar? ¿A un paciente con sangrado activo o un recuento plaquetario menor a 30.000? Son los únicos motivos que un hematólogo lo va a internar a una trombocitopenia. El resto te va a decir, relájese, es un valor. No se ponga nervioso, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando se interna un paciente con una trombocitopenia, con alta sospecha de una PTI, lo primero que debemos hacer nosotros es descartar causas. Pedimos serología viral, colagenograma, que tiene C3, C4, FANANA, ¿sí? Una tomografía, si lo podemos, completo, para descartar alguna adenopatía, como linfoma, para buscarlo, ¿sí? O algún otro tumores. También lo que tenemos que ir estudiándolo, si es una persona mayor de 65 años, la biopsia es demandatoria, de médula ósea, para descartar síndrome displásico. Menor de 65 años, podríamos llegar a asumir que es una trombocitopenia inmune y podemos largar el tratamiento. Bien, el tratamiento
es base a corticoide. ¿Sí? La dosis sigue igual a la anemia hemolítica autoinmune, que es la dosis inmunosupresora, de 1 miligramo por kilo, por 30 días, y luego le voy haciendo taperín de a poco. ¿Sí? La idea es suspender corticoides. Algunos pacientes son corticodependientes y llegamos a tener 2 miligramos de corticoides para mantener un recuento plaquetario por encima de 30.000. ¿Sí? Es una dosis magistral, o sea, no existe 2 miligramos por día. ¿Sí? Tenemos que mandar a fabricar, o decir tomás uno de 4 hoy y tomás un día no, al día siguiente sí. ¿Sí? Es realmente artesanal la última dosis. Porque la idea es mantener por el día encima de 30.000. Bien, cuando falla el tratamiento a primera línea con corticoides, podemos utilizar gamma-globulinas. ¿Sí? Ojo con transfusión de plaquetas, que está igual acá anotado, solo se utiliza a los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado del sistema nervioso central. De entrada, ¿quiénes son? Los pacientes que tienen petequias en la mucosa yugal o en paladar blando. ¿Se acuerdan de la imagen del primero que tiene la boca con petequias en el fondo? Estos son pacientes que van a sangrar del sistema nervioso central. A esos pacientes sí les tengo que hacer triple esquema, que es corticoide, gamma-globulina, transfusión, para evitar que sangre. La gamma-globulina, lo que tiene bueno, el efecto es casi inmediato. ¿Sí? Yo le transfundo hoy gamma-globulina, o le infundo hoy gamma-globulina, a las 24 horas la tengo respuesta. Sube rápidamente. ¿Por qué? Porque satura todos los receptores que existen a nivel del vaso, donde se destruye la plaqueta. ¿Sí? Bien, rituximab es plenectomía, está como segunda línea, y también están los trombomimétricos. 375 miligramos metro cuadrado semanal por 4 dosis. Ese es un solo ciclo, se hace. La esplenectomía, rituximab, trombomimétrico, que es el trombopac, o romiplastin, ¿sí? Están en segunda línea actualmente. Antes estaba posterior a la esplenectomía, porque se hablaba que si con esplenectomía no se curaba el paciente, ahí sí deberíamos hacer estas medicaciones. Actualmente está más accesible estas drogas, ¿sí? Que operar un vaso para el cirujano es un lujo. Adoran operar ese vaso, porque el abdomen es limpio, no tiene ninguna brida, es espectacular para operar. Pero para el paciente tiene ciertas complicaciones. La herida quirúrgica, en caso de que sea convencional, ¿sí? Posterior a sacar el vaso, hace un pico de trombocitosis, llega hasta 1 millón, que la tenemos que poner sí o sí profilaxis antitrombótica, vacunación, neumococo y meningococo, ¿sí? Y en alguna literatura antigua, no sé si escribió también Rey esas palabras, que utilizan amoxicilina en forma profilaxis por vida, ¿sí? Para evitar una infección a nivel bucal, principalmente que es la primera puerta de entrada, ¿sí? Bueno, y en caso que falle rituximab, los trombomimétricos, esplenectomía, se utilizan inmunosupresores. Aciatropina, ¿sí? Ciclosporinas, se puede utilizar, pero tiene cierto efecto adverso. Y la respuesta no es lo mismo comparado a la primera línea y la segunda, que hasta la gamma, o la esplenectomía. Bueno, la hemofilia, ¿sí? Este es un desorden hemorrágico, hereditario, ¿sí? Conduce a deficiencia congénita del factor de coagulación y ligado al cromosoma X. ¿Quiénes son los enfermos? Nosotros. ¿Qué es lo que nos transmiten? Las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen 2 cromosomas normales X. Uno normal y otro puede estar alterado. ¿Sí? Estas son las que odiamos todos los hematólogos. Porque se casan también, igual que las trasemias. Bien, la hemofilia A tiene un déficit de factor 8. Esto ocurre 1 cada 5.000 varones recién nacidos. La hemofilia B es un déficit de factor 9, 1 cada 30.000 varones recién nacidos. La clasificamos con leve, moderado, grave, la mayoría son graves, ¿sí? Leve, nivel de factor menor a 5%, moderado de 1 a 5, y el grave es de menor a 1%, como dice acá, la incidencia es más del 50%.
La clínica es común de ver hemoartrosis intramuscular, los hematomas, intracraniana, hematuриas, orofaringe y gastrointestinal. Los niños que empiezan a gatear, si no tienen antecedentes familiares, ¿sí?, de hemofilia, y empiezan a gatear, y empiezan a tener hemoartrosis, el primer sospecha es esto. Porque donde empieza a apoyar o tener golpe, va a empezar a sangrar. ¿Sí? La mayoría de los pacientes con alta sospecha debuta directamente con esto, al momento del parto. Hematomas intracraneanas. ¿Sí? Porque al pasar la vía del parto se puede lastimar, comprimir y produce hematoma. ¿Ah? Bien, en serio, estos se casan. Tengo anécdota de una niña, debería ser sana, pobrecita, portadora por lo menos, que nació enferma, pobre. El papá es hemofílico, porteño, ¿sí? De Churruca, contador y abogado, si no me equivoco. La mamá es hemofílica, que es rarísimo una mujer hemofílica, ¿sí? Severa. Tiene un cromosoma X normal, ¿no? Esta sí tenía un cromosoma X normal, pero tenía el otro cromosoma X con inhibidor del cromosoma normal. O sea, actuaba como si fuese que no tiene ningún cromosoma normal. ¿Sí? Cuando se casaron, por el amor, gracias, y se embarazó, estaba por nacer la peque, rezamos, cuando dijo que es nena, rezamos que la nena sea normal. Que por lo menos tenga leve. ¿Sí? Nació con el cromosoma del papá, que está alterado, y el cromosoma del mamá, que tiene inhibidor. O sea, la subgeneración siguiente va a ser toda hemofílica. ¿Sí? Dicen que no, existen. Ustedes van a reír, cuando van a Buenos Aires no van a encontrar. ¿Sí? La asociación de hemofílicos, la asociación de talasémicos, el ALMA, que es para la leucemia mieloide crónica, que nos ayuda muchísimo para la enfermedad oncológica, ¿sí? Pero se enamoran y se casan. Y te van a responder, el amor supera todo otra vez. No sé, pobres niños, te juro. Porque es por vida el pinchazo. Yo tengo acá un chico de 11 años. Van desde 2000, sí, desde nacimiento está con profilaxis trisemanal, endovenoso. ¿Sí? El tratamiento es colocar concentrado de factor 8 en los pacientes con hemofilia A, concentrado de factor 9 en los pacientes con hemofilia B, rehabilitación, sinoartrosis, artroplastía en algunos pacientes jóvenes, terminamos con reemplazo total de cadera, reemplazo total de rodilla, ¿sí? Educar, consejo genético, ¿sí? Lo que siempre nos suele fallar. Como digo, en serio, el amor supera. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasó en una época? En el año 2000, si no me equivoco, vinieron alterados porque la mayoría de los concentrados del factor 8 es a través del plasma de la mujer. ¿Sí? Embarazadas. Cuando dona sangre se saca el plasma y se hace el concentrado del factor 8 y otros componentes como gamma-globulina. ¿Sí? Empezaron a aparecer factor 8 con pacientes con hepatitis B positivos, sin saber serológicamente, y se lo infundían a los pacientes. ¿Sí? Porque son hemocomponentes. El que es testigo de Jehová me dice, por ese motivo no quieren ser transfundidos. ¿Sí? Bien, actualmente hay factor 8 recombinante, factor 9 recombinante, para este tipo de religiones que se niegan a ser hemoderivados, o algunos pacientes especiales que requieren mayor concentración por tener formación de anticuerpos a lo antifactor 8 o factor 9, ¿sí? Nosotros tenemos que ver, cuando tenemos estas complicaciones, que le estamos dando factor 8, pero empieza a producir cada vez más hematoma, tenemos que estudiar los inhibidores. Igual, una vez por año es mandatorio nosotros solicitar dosaje de inhibidor a cualquier tipo de hemofílico. Si es factor 8, le pedimos inhibidor específico de factor 8. Si es factor 9, le pedimos inhibidor específico del factor 9. ¿Sí? A esa, que es la unidad de Bethesda, si es menor a 10, hablamos de baja respuesta. Si es mayor a 10, hablamos de alta respuesta. En este caso, muchas veces la tenemos que suspender el factor 8 que le estábamos dando, cambiar a un recombinante y darle unos supresores. ¿Sí? O dar más dosis de factor 8 para intentar, lo consigo los recombinantes, que sale más caro, para intentar de revertir el efecto del inhibidor.
reacción alérgicas y lo que habíamos dado, infecciones virales. Hemofilia adquirida. Gracias a Dios que me tocó ver una vez en mi vida y nunca más me olvido de esta patología. ¿Sí? Es rarísimo. Es 1 cada 1.000.000 de habitantes. Afecta en ambos sexos de forma igual. ¿Sí? Alrededor de los 50 años. Y en 13% de los casos, 13% son embarazadas. A mí me tocó una abuelita de 65, el caso clínico fue ese. ¿Sí? Más de 1/3 de los casos son idiopáticos, no tienen. ¿Sí? Los otros 2 son secundarias a algo, que formó un anticuerpo dirigido al factor 8. Puede ser inmunológico, como en este caso de la vacuna que generó un anticuerpo que cruzó hacia el factor 8, como existe también a la trombocitopenia, o el COVID, vio que hace la PTI, la vacuna anti-COVID también me puede hacer, y lo mismo me puede hacer esto. Cáncer, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros encontramos una hemofilia adquirida, buscamos causa como lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, causa obstétrica, principalmente esto es personas embarazadas, más o menos puerperio inmediato empiezan a sangrar. Cáncer realmente están asociados, ¿sí? Los carcinoides son las mayorías, ¿sí? Fármacos, penicilinas y sulfamidas. La clínica es sangrado severo con hematomas múltiples, gastrointestinal o genital. El laboratorio es típico comparado a la hemofilia congénita. El adquirido y el congénita es igual, el APTT va a estar siempre prolongado, ¿sí? El TP va a estar normal, pero cuando le corrijo con plasma normal, en los pacientes con hemofilia adquirida no corrige, porque tiene un inhibidor que actúa sobre el factor 8. A diferencia de la hemofilia común, va a corregir porque no tiene inhibidor. ¿Sí? Y en estos casos sí se usa el estudio de test Bethesda para buscar el anticuerpo cuánto la tiene. El tratamiento, en caso no severo, podemos usar desmopresina. ¿Qué hace acá el desmopresina? Me van a preguntar, seguro. ¿Sí? Lo que hace la desmopresina hace una contracción aguda hacia la plaqueta liberando el factor 8. ¿Sí? A nivel endotelial también me libera el factor 8. ¿Tá? En casos severos, que la mayoría son estos, ¿sí? Si un título alto de inhibidor de Bethesda, lo que tenemos que hacer es un bypass antes. ¿Qué significa? Un factor 7 recombinante, que lo llamamos nombre comercial Novoseven, o complejos protomínicos activados, ¿sí? Que es lo que tenemos que pasar a los pacientes para disminuir el sangrado y revertir el sangrado. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que hacer desaparecer este inhibidor. Por ende, el tratamiento es con corticoide de alta dosis. De vuelta aparece el rituximab acá para tratamiento y ciclofosfamidas. ¿Sí? Y a estos pacientes nosotros les entregamos hasta hacer plasmaferesis. Sacar el plasma por un lado, infundirle gamma globulina más albúmina para cambiar el plasma, hasta que revierta el sangrado o hasta que desaparezca el inhibidor. ¿Sí? La posibilidad de éxito es alrededor del 20 a 30%. En Posada tienen 8 pacientes virídicos, todos vivos. 100% respuesta. ¿Sí? El Enchurruca, el mío, vivió, pero se murió no por causa hematológica, obviamente. Los hematólogos que dejamos que no se muere por eso. ¿Sí? Se murió por una infección, por el catéter del CUP. ¿Sí? Y la mayoría, acuérdense que son más de 60 años. Son bastante frágiles en ese sentido. Bueno, este laboratorio que yo le había dicho, para comparar, ¿sí? Acuérdense que siempre el TP va a estar normal. El APTT en cualquier hemofilia va a estar alterado, sería prolongado. Corrige con plasma normal la hemofilia A, la hemofilia B, ¿sí? Porque yo le estoy dando un factor que le falta. Y en la hemofilia adquirida no va a corregir porque siempre tiene un inhibidor. El factor 8 en la hemofilia A va a estar bajo, en la hemofilia B va a estar normal. Factor 9, hemofilia A normal, hemofilia B bajo. ¿Sí? Y la hemofilia adquirida, la mayoría son de factor 8. Es raro de ver el 9, o la combinación de las dos. Bien, este es un esquema de la anticoagulación. Les podemos ver mejor en la parte de los pacientes con alteración del coagulograma por medicamentos.
¿sí? Pero siempre tengo que ver la vía intrínseca, por qué vía la mayoría la puedo evaluar, que sería el KPTT o la PTT. La vía extrínseca, ¿sí? Indica la activación del factor 7 a través del factor tisular, que es el TP. Y la vía final común es el 10, el 5 y el 2, que puedo evaluar por estas dos juntas. Enfermedad de Bob-Willebrand. Lo viene la hora, para que no se me pase. Bueno, la enfermedad de Bob-Willebrand es una otra enfermedad congénita causada por anormalidad cuantitativa y cualitativa del factor de Bob-Willebrand, que se transmite a través de características autosómicas dominantes en menor frecuencia de recesivos. Son desorden hemorrágico hereditario más frecuente, alrededor de 100 por millón de habitantes, son sintomáticos. Es más frecuente ver mujer que varón, ¿sí? Una relación 2 a 1. Tiene tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿sí? La tipo 1 principalmente son déficit parcial cuantitativa de factor de Bob-Willebrand. El tipo 2, deficiencia cualitativa. A su vez eso le debimos A, B, M y N, ¿sí? Y el tipo 3, deficiencia completa de factor de Bob-Willebrand, ¿sí? Las clínicas son menor hemorragia ginecológica, gingivorragia, hematoma, equimosis, sangrado post-exodoncia, sangrado muscular y articular, ¿sí? Principalmente el articular se asocia cuando es el tipo 3 asociado con un factor 8 menor a 5%. ¿Sí? Bien, esta es una de las pocas enfermedades que podían normalizarse en el embarazo a la mujer. ¿Sí? El embarazo lo que va a hacer es aumentar el factor de Bob-Willebrand y el factor 8 para el momento del parto, para que la mujer no se muera sangrando. ¿Sí? Nosotros tenemos que preparar para el postparto que tenga un factor de Bob-Willebrand mayor a 40, esos son bajos riesgos hemorrágicos, tranquilamente puede tener un parto, una cesárea, lo que más le gusta a los tetras, ¿sí? Alto riesgo de sangrado cuando tengo menor a 20. Para cesáreas mínimo la tengo que llevar mayor a 50, por el mayor sangrado que produce. El tratamiento son antifibrinolíticos, principalmente son Ipsinon o ácido tranexámico. El más barato es el ácido tranexámico, que existe vía oral y endovenosa. El Ipsinon es un poco más caro, pero hay en la terapia intensiva. Desmopresina puede ser endovenosa, subcutánea, intranasal, ¿sí? Que lo que va a hacer, como le dije, además de liberar el factor 8 de la plaqueta y del endotelio, también me libera el factor de Bob-Willebrand, ¿sí? Crioprecipitado tiene un concentrador de factor 8, ¿sí? Y pureza intermedia o alto rico en factor Bob-Willebrand. También existe el crioprecipitado, la que tiene más son factores Bob-Willebrand y factor 8. Bueno, la PTT. Esta linda patología. Es una patología caracterizada por una microangiopatía trombótica, ¿sí? Se caracteriza por depósitos agregados de plaquetas que obstruyen la microcirculación, como si fuese que forma una red en la vía sanguínea, ¿sí? Y por eso es lindo de diagnosticar porque se ven varias cosas, ¿sí? La incidencia es baja, de 0,11 casos cada 1 millón de habitantes. La clínica, edad media de aparición entre 30 y 40 años, un ligero predominio en mujer, compromiso neurológico, lo que sí se va a demostrar comparado a las otras enfermedades, gastrointestinal, fiebre, ¿sí? Y algunas hemorragias. Laboratorio tiene visitopenia, anemia más trombocitopenia. LDH va a estar aumentado, acuérdense que es una hemólisis. Coagulograma va a estar normal, fibrinógeno normal, y en el flote y sangre periférica que lo que voy a encontrar son equistocitos. Los glóbulos rojos, a través de la red pequeña que se formó, se destruye y aparecen como pedacitos de glóbulos rojos. El diagnóstico, cuando se sospecha, se hace dosaje de AM13, ¿sí? Con una anemia hemolítica microangiopática, por lo tanto son CUM directa negativos, indirecta negativos, ¿sí? La causa, la mayoría son idiopáticas, algunas son farmacológicas, el embarazo también puede producir, el trasplante, algunas infecciones, neoplasia, coagulopatía, y este es un síndrome congénita que tiene déficit de AM13, ¿sí?
El tratamiento, lo que tengo que hacer es recuperar la plaqueta hasta más de 100.000 por 2 a 3 días consecutivos para poder empezar a disminuir el tratamiento. En este paciente tenemos que hacer recambio plasmático, corticoterapia, alta dosis de 1,5 a 2 miligramos por kilo. Se utiliza como segunda línea de rituximab, ¿sí? Por 4 dosis a 3,75 miligramos por metro cuadrado, y otro inmunosupresor. La mortalidad es de 8 a 33% y la tasa de recaída es elevada, ¿sí? Hasta un 37%. Esto es lo que hablaba de la microangiopatía, ¿sí? Que son los histocitos. Son fragmentos de glóbulo rojo. ¿Sí? El síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Esto van a ver más en pediatría, ¿sí? Por la Escherichia coli, 0,157H, creo que es la variante, perdón, esa la tengo en japonés, por eso es. ¿Sí? Es una patología caracterizada por microangiopatía trombótica, ¿sí? Con depósito y agregado de plaqueta que obstruye la microcirculación, similar a la otra, ¿sí? Pero una incidencia entre 3 a 4 casos cada 1 millón de habitantes. La clínica generalmente afecta a niños sin predominio del sexo. La clínica es muy semejante hacia la púrpura trombocitopénica trombótica, pero con mayor afectación a nivel renal, produciendo una insuficiencia renal aguda, proteinuria, hematuria, ¿sí? Y presencia de diarrea hemorrágica. Laboratorio, como dijimos, anemia, trombocitopenia, LDH aumentado, coagulograma normal, ¿sí? Todos igual, pero lo que tienen es insuficiencia renal aguda y proteinuria. El dosaje de Adam 13, lo que nos hace a nosotros, nos ayuda a dividir, ¿sí? En este caso va a estar normal, es una anemia hemolítica microangiopática con toxina de SIGA en material fecal positivo. La causa es infecciosa por Escherichia coli, o 157H7, o Shigella, ¿sí? O streptoneumoniae. El tratamiento es sostén antibióticos, ¿sí? Y en los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico, que son similares a este cuadro, pero sin la diarrea, ¿sí? En este caso hay muchas veces una alteración del componente, principalmente de los complejos, lo que se puede dar un anticuerpos anti-C5, que se llama eculizumab. Esta droga también se utiliza para el HPN, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿sí? Y esta fue el causante que le puso preso a Lula, esta droga. ¿Sí? El dueño de esta droguería fue la que estaba en ese quilombo que tiene Brasil y que sigue dando quilombo, ¿sí? Bueno, componente del sistema de coagulación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Factor fisural, fibrinógeno, protombina, factor 5, factor 7, factor 8, factor 9, factor 10, 11, 12, 13, ¿sí? La mayoría tengo valor de referencia en cada uno, a ver si está muy bien. El factor 7, lo que bien demuestra son la vida media más corta, de 4 a 6 horas, ¿sí? Comparado al factor 2, que es protombina, de 50 a 72. Nivel de referencia, cuando usted ve en todos los laboratorios siempre habla por encima de 50 o por encima de 70%, hasta 150 o 120%. Pero valor hemostático es mucho más bajo de lo que dice la referencia, ¿sí? Un factor 5, para que forme un coágulo, solo necesito 10 a 20%. No requiero el 70%, ¿sí? Esto lo puse como para ver que hay mucha diferencia, por eso los hematólogos no se asustan cuando caen una plaqueta de 50.000 y 40.000, ¿sí? No tomamos mirando si el cielo tranqui, vamos a estudiarlo, a diferencia de un 5.000, que tampoco es decir que está tranqui, no te preocupes, pero vamos a hacer esto, ¿sí? Bien, quiero que siempre se acuerden, el 1972 sería los vitaminas K dependientes, el 10, el 9, el 7 y el 2, ¿sí? Más proteína S, proteína C, que son lo que inhibe el acenocumarol, que son todas vitaminas K dependientes. Volvemos a los casos, ¿sí? Este es el primer caso que habíamos hablado de una chica de 19 años con una trombocitopenia severa. El diagnóstico más probable de esta chica es PTI, una trombocitopenia inmune.
¿Sí? Aquí, el chico de 10 meses, varón ya habíamos dicho, ¿sí? Lo más común que pensamos es una hemofilia congénita, ¿sí? Esta, yo ya le dije, la abuelita que tuve, ¿sí? Este fue una hemofilia adquirida. Este paciente, como le digo, si tiene función renal dentro todo conservado, es una PTT, una púrpura trombocitopénicas trombóticas, y si está alterado por insuficiencia renal aguda, proteinuria, ¿sí? Ahí hablamos de un SHU. Lo más probable es que sea atípico si no tengo una diarrea. El paciente de 60 años, esta es la que más nos confunde a nosotros, porque tiene mucha característica parecida al PTT, pero en realidad es un paciente con cáncer pulmonar, metástasis cerebral, ¿sí? O sea, ya tiene una enfermedad que está refractario o mucho componente inflamatorio. Una de las causas de esto son CID crónicos, ¿sí? Una coagulopatía intravascular diseminada, ¿sí? Crónicamente que estaba estable hasta que hizo fiebre, donde se reagudiza esta enfermedad. ¿Sí? Esta es la primera. Vamos al CID. ¿Dónde está el mouse? ¿Dónde se pone el mouse? La pantalla 2. Ahí está. Bueno, CID. Si es una coagulopatía intravascular diseminada o coagulación e inflamación desregulada, ¿sí? Una forma de pensarlo. Porque la fisiopatología principalmente es una inflamación con un componente un poco de más. Es un síndrome clínico patológico adquirido que puede complicar un amplio espectro de las enfermedades, caracterizado por activación intravascular de la coagulación con pérdida del carácter localizada, sea respuesta por distintas causas. La obstrucción trombótica puede originarse y causar daños en la microvasculatura, y las severidad son dependiendo qué órgano lo que determina, ¿sí? Esta definición dio la comisión de ICTH, que es de la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia. Son todos complicados, para que sepan, los hemostasiólogos, ¿sí? Les gusta complicar la vida. ¿Qué es lo que tenemos? A nivel de la piel puede ser púrpura, sangrado de sitio de punción, lívido reticularis, bullas hemorrágicas, necrosis focal, gangrena distal. A nivel de cardiovascular puede producir shock, acidosis, IAM, ACV, isquemia multiorgánica, riñón, oliguria, hematuria, ¿sí? Necrosis tubular aguda, necrosis cortical simétricas. A nivel hepático, ictericias, fallas hepáticas. A nivel pulmonar, hipoxemia, edema, hemorragia, síndrome del estrés respiratorio del adulto y el TEP. Gastrointestinal, hemorragia, úlcera necrótica, isquemias. Sistema nervioso central puede ser hemorragia, coma, convulsión o déficit focal, que es el isquémico. Adrenal, necrosis hemorrágica e insuficiencia adrenal. Bueno, la mayoría ocurre principalmente por una tormenta citoquímica, con histora, citoquina alterada, actividad de las quininas, complementos y daño del control de vasomotor endotelial, fiebre, hipotensión y taquipnea. Esto es la generalidad que lo producen los pacientes. Puede ser hemorrágica, única o múltiple, ¿sí? Suele denominar dependiendo del cuadro de cada paciente. La mayoría son trombóticas, ¿sí? Es poco ver hemorrágico.
La situación desencadenante por sepsis, preeclampsia, desprendimiento de placenta, son una de las causas que pueden provocar una CID, ¿sí? Otra de las causas es posparto, con... ¿Ya dieron obstetricia ustedes? No todavía. La hemorragia del posparto, que suele ser fatal para la mujer, que termina en algunos pacientes con una histerectomía por atonía uterina, ¿sí? Son una de las causas del CID. ¿Sí? El tratamiento es multifactorial, quirúrgico por un lado, para intentar que el útero se contraiga, con un punto de Lynch, que le va a enseñar el doctor Dornelle, ¿sí? Si sigue dando clase. ¿Tá? Y algunos hemocomponentes que se deben utilizar, obviamente glóbulo rojo, porque sangra, ¿sí? Por otro lado le dan plasma y plaqueta, para intentar disminuir los sangrados y que se forme coágulo donde está sangrando. ¿Sí? A nivel trombótica depende de los órganos más comprometidos, ¿sí? Suele ser localizado dependiendo de la invasión adrenal o daño tisular o endotelial, la acidosis que también puede provocar, ¿sí? Esto es los consumos que lo que hablamos es una desregularización, puede ser aguda, crónica. Mayoría de los pacientes crónicos son pacientes con cáncer, ¿sí? Avanzado, descontrolado o recaídos, que pueden reagudizarse, ¿sí? Con algún componente inflamatorio o infeccioso principalmente. ¿Sí? Puede ser diseminado o un órgano selectivo. La parte son las trombosis a nivel de la microcirculación, por eso cuando yo puedo hacer una biopsia renal, en caso que tenga una sospecha que no nos quede claro, podemos ver la formación de coágulos en las microvasculaturas. ¿Sí? Este es el quilombo, por eso digo, una pregunta, la mordedura de la víbora en la especie de sí, es una CID. Sí. El COVID también produce CID. ¿Sí? Por eso hizo usted, en realidad, no coagulopatía intravascular diseminada, se llama con tromboembolismo del pulmón. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos, el quilombo que lo habla el hematostólogo, el de CID. Una de las enfermedades que me pueden producir una CID bastante mostrada en la leucemia mieloide aguda es la M3, y en cáncer lo más descrito es de próstata con metástasis, que es la enfermedad más inflamatoria que existe dentro del cáncer. Esto es lo que habíamos hablado, ¿sí? La obstrucción, la microcirculación. Estos son los esquistocitos. Este no hay aquí, no. Este es el esquistocitos, igual que esta, ¿sí? Que son las microangiopatías. La etiología de las CID agudas son múltiples. Puede ser accidente obstétrico, como habíamos hablado, sepsis, quemadura, trauma, angioedemas, balón gástrico, envenenamiento, ¿sí? Alguna enfermedad virósica, hemorrágicas, hemólisis, golpe de calor, neoplasia, principalmente entra acá la leucemia mieloide aguda, M3, que es la promielocítica. ¿Sí? El mecanismo ocurre por déficit de factor tisular, endotoxina, síntesis de citoquina, el NETS, que sería la obstrucción de la microangiopatía, activación de algunos complementos y proteasa celular. Bueno, esta es la parte más horrible de la hemostasia, ¿sí? Que lo que ocurre es la activación, ¿sí? Vamos viendo, porque no la quiero llenar de información esta parte, pues es muy aburrida. Igual, esta la dejo, porque es muy larga. Bueno, estos son los laboratorios que nosotros podemos utilizar en una sospecha de paciente con CID. El recuento plaquetario va a estar disminuido, ¿sí? El tiempo de protrombina, que es el TP, va a estar prolongado en caso de déficit de vitamina K o falla hepática. El APTT va a estar prolongado, que también puede ser por déficit de vitamina K, falla hepática, politransfusión o heparinas. Producto de degradación fibrinógeno, fibrinas, ¿sí? Que el PDF, si lo llamamos, va a estar aumentado, que esto se ve principalmente en otras causas como cirugía, trauma, infección y hematomas. Dimerodel también va a estar aumentados, y inhibidor, si tengo que buscar, va a estar disminuidos. Suele tener los pacientes, la mayoría tienen alteración de recuentos plaquetarios, con leve prolongación del APTT, con dimerodel positivo o el PDF positivo, ¿sí?
Este es un simple score de diagnóstico que podemos utilizar. Esto se escribió en 2013, que lo que buscamos es recuento plaquetario menor a 100.000, descenso plaquetario más del 20%, un RIM, que es INR, mayor a 1,4, incremento del RIM de 0,3 o más, ¿sí? Cada uno da un punto. Esto da 4 puntos máximo. Cuando hablamos de este score, lo que me produce es la mortalidad. Un score de 4, que sí o sí va a tener un 6D, mayor mortalidad. Alrededor de un 80% se muere. ¿Sí? 0 es baja mortalidad. La mayoría son de otras causas, ¿sí? Bueno, la conclusión de la coagulopatía asociada en algunos órganos que fallan son críticas para los pacientes. Así me vamos a dar memoria. Bueno, este otro score sistémico que podemos utilizar para CID, evaluación clínica del riesgo de los pacientes, si tiene un paciente con una enfermedad de base asociada que puede producir CID, ¿sí? ¿Qué es lo que son la mayoría? Principalmente cáncer, infección, inflamación o puerperio. ¿Sí? Orden de prueba de coagulación global, que es lo que tenemos que pedir recuento plaquetario, el TP, el fibrinógeno, ¿sí? El dímero D, el APTT. Con fibrinógeno disminuido, si descarto que es congénita, ¿sí? Lo más probable que sea un CID asociado con una trombocitopenia. Y cada uno tiene un puntaje, si es un recuento plaquetario más de 100.000, es normal, menor a 100 es un punto, menor a 50 son 2 puntos. Evaluación del marcador, que podemos utilizar el PDF o, que es esta sería, degradación de fibrinógenos, o dímero D, puede ser normal, moderado o aumentado, que puede cada uno dar 2 puntos o 3. La suma completa, más de 5 puntos, ¿sí? Se sugiere que sí es un CID. Menor a 5 puntos es poco probable, y muchas veces tiene que repetirse a los 2 días nuevamente este score para decir que es positivo o negativo. El tratamiento, principalmente lo que tenemos que buscar es la causa y tratarlo. Lo que sea, buscar, principalmente el tratamiento es en la causa. Se puede utilizar heparinas en los pacientes que tengan riesgo sangrado disminuido, podemos utilizar, ¿sí? En algunos pacientes con sangrado activo se puede utilizar heparina, bajo peso, heparina no fraccionada, a baja dosis, ¿sí? Jugando el tireón y la afloje. Pues eso le pasa más sangre. Si le pasa menos, coagula. ¿Sí? Recomendaciones, esto es de CID principalmente. ¿Sí? El NETS que hablaba que son las microangiopatías o la formación de red de las plaquetas, y todo siempre dice que los hematólogos somos humor negro, full, ¿sí? Que el CID, lo que pusimos en inglés sería DIC, Disseminated Intravascular Coagulation, o Death is Coming, ¿sí? La muerte se está acercando rápidamente, que este es el más común de nosotros, ¿sí? De la muerte. Esto le hago cortito porque es largo, las que siguen. Tengo CID, coagulación, síndrome mieloproliferativo, aféresis, hemocomponente y trasplante. ¿Cuál quiere primero? El más largo. Oh, ¿cuál será? Hemocomponentes y derivados, que es el más aburrido. Vamos a ser más lindo. Es cortita igual, ¿eh? La hacemos bien cortita. Eso. Ya habíamos hablado por isostemia vera, ¿sí? Acá vamos a hacer el placito de la trombocitosis esencial, mielofibrosis. Alguna cosa, fui a hacer un review, buscar un poco lo que me había contado, acá la chica no está, de la eritropoyetina, ¿sí? Y la leucemia amiloide crónica. Bueno, la trombocitosis esencial, lo que habíamos ya dado en esta clase, ¿sí? Sigue siendo una neoplasia mieloproliferativa crónica, componente principalmente de la línea megacariocítica, con características de mayor de 450.000 plaquetas por encima, con ausencia de eritrocitosis, leucolitoblasta,
La edad media de aparición es 50 a 60 años y otro pico a los 30 años, predominio mujer. Puede ser una patología trombótica o sangrado, esto vamos a hacer un repasito rápido, ¿sí? Produce principalmente las esplenomegalias o hepatomegalias y la mayoría son síntomas constitucionales. El diagnóstico siempre lo hacemos por incidental, ¿sí? Después, los criterios mayores, ya habíamos hablado, que son 4, en este caso, recuento plaquetario mayor a 450.000, la biopsia de médula ósea con aumento del megacariocitos, no debe completar los criterios de la JUF, de la LMS de policistemia vera, mielofibrosis y displasia, demostración de JAK2, B617F o MPL, y el criterio menor sería ausencia de trombosis reactiva, que principalmente son infecciosas, o déficit de hierro. Yo leí, bueno, no es pregunta, pero leí que puede ser que haya trombofiscal con mielofibrosis allá negativo. ¿Sí? Los triplos negativos son de peor pronóstico, que ahora está dentro de la mielofibrosis. ¿Sí? El bajo riesgo, hablamos de trombocitosis esencial menor a 40 años, ¿sí? Sin antecedentes de trombosis, ausencia de factor de riesgo cardiovascular o menor a 1,5 millones de plaquetas, y alto riesgo son mayores de 60, con trombosis o hemorragia, y mayores de 1,5 millones. El tratamiento ya lo habíamos hablado, y bajo posibilidad de transformación hacia leucemia aguda y mielofibrosis. ¿Sí? Ese borroso de vuelta. La mielofibrosis es una enfermedad clonal de célula madre caracterizada por fibrosis progresiva, desarrollo de hematopoiesis extramedular. ¿Sí? El criterio diagnóstico son 3 mayores. Biopsia de médula ósea, con atipia a nivel megacariocítica, acompañado con fibrosis del grado 2, 3 de la médula ósea. No cumplir el criterio nuevamente acá de trombocitosis esencial, polisistemia vera, LMC PCR positivo, que sea leucemia mieloide crónicas, síndrome mielodisplásico, otra neoplasia. ¿Sí? Demostración de la mutación del JAK2 positiva. Si es negativa, la que tengo que hacer es CAR, que es la CAR reticulinas, y MPL. Si son 3 negativos, son de peor pronóstico, que son los triple negativos. ¿Sí? Los criterios menor requiere al menos uno de confirmatoria o 2 la siguiente denominación. Sería el criterio mayor tiene que ser por lo menos una. Las siguientes criterios menores son anemias, leucocitosis mayor a 11.000, esplenomegalia palpable, aumento de nivel de NH sérica por encima del valor superior de la normal, ¿sí? Síndrome leucoeritoblástico en sangre periférica sería el encuentro de desviación a la izquierda de las series blancas, ¿sí? Con eritoblasto circulante. Estos son los scores que se utilizan en los pacientes con mielofibrosis, son distintas. Tengo la IPSS, el DIPS o el DIP+. ¿Sí? Cada uno lo que evalúa son la hemoglobina, síntomas constitucional, que son la sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre, que es lo que llamamos el linfoma síntoma B. ¿Sí? Recuento de glóbulo blanco mayor a 25.000, blasto en sangre periférica más del 1%, recuento plaquetario menor a 100, requerimiento transfusional de glóbulos rojos, ¿sí? Y cariotipo favorable, desfavorable, trisomía del 8, delección del 7, isocromosoma 17Q, inversión del cromosoma 3, delección del 5 o delección del 5Q, delección del 12P, rearreglo del 11Q23 o cariotipo complejo, que son más de 3 alteraciones cromosómicas. Este es el único que se agrega los cariotipos en el DIP+, sería. A su vez se divide esto en factor de riesgo, bajo riesgo, intermedio 1, intermedio 2 y alto. ¿Sí? El agregado de los citogenéticos y el soporte transfusional hace que el DIP+, la que me hable un poco más, la sobrevida media de los pacientes. ¿Sí? Son de las patologías del peor pronóstico dentro de las mieloproliferativas. Porque es un alto riesgo, la vida media de sobrevida es 1,3 años. Comparado a la trombocitosis esencial que vive 25 años. ¿Sí? Polisistemia vera que están tranquilamente sin ninguna complicación. ¿Tá? El de bajo riesgo, que casi no existe, ¿sí? Pueden vivir a 15,4 años. ¿Sí? La mayoría se hace diagnóstico intermedio 2 y alto riesgo.
Esto es de la categoría. Bueno, cuando nosotros dividimos por categorías, el DIF, que es la que más utilizamos últimamente, dividimos bajo, intermedio, el tratamiento que son asintomáticos o sintomáticos. La mayoría de los pacientes bajo riesgo solo requiere control, observación, ¿sí? Los sintomáticos podemos utilizar tratamiento convencional con hidroxiurea, interferón o ruxolitinib en pacientes con síntomas constitucional o esplenomegalia que le moleste, ¿sí? El ruxolitinib no le va a curar de la enfermedad, sino que le mejora la sintomatología. ¿tá? Y de los altos riesgos intermedios 2, ¿sí? Que son elegibles para trasplantes halogénicos, ojalá, porque la mayoría son mayores de 75 años, no son candidatos para trasplante. Si la puedo trasplantar, se utiliza ruxolitinib, tratamiento para la anemia, que lo que había hablado, una chica me dijo, sí, de la eritropoyetina, se puede utilizar. La respuesta es del 20 a 40%, ¿sí? La dosis que es utilizable es de 30.000 unidades semanal, pero con bajas respuestas. Y lo debo suspender rápidamente si tengo esplenomegalia, ¿sí? Los pacientes que suelen responder a la eritropoyetina tienen un EPO dosado menor a 125, ¿sí? Son difíciles de manejar estos pacientes, la mayoría son tratamientos sintomáticos que no son candidatos para trasplante, ¿sí? Por ende lo tenemos que tratar con soporte transfusional, quelante de hierro, hidroxiurea o ruxolitinib. En caso que requiera algún procedimiento invasivo y me pide el cirujano que le aumente la hemoglobina, podemos utilizar EPO, prednisona, interferón, ¿sí? Con muy baja respuesta. Y la transformación hacia una leucemia aguda es mucho más mayor. La LMC, que es más lindo de todo porque es única la enfermedad, ¿sí? Dentro de la mieloproliferativa, ¿sí? Tiene una alteración típica de esta enfermedad, que es el cromosoma Filadelfia, que es translocación 922, ¿sí? Esta enfermedad tiene 3 fases, una fase blástica, una fase acelerada y una fase crónica. La fase blástica es igual a una leucemia aguda, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Un blasto en sangre periférica mayor a 20%, según la PU, ¿no? Sí, según la OMS, perdón, ¿sí? O un sarcoma mieloide, que son un tumor de células leucémicas. Fase acelerada, ¿sí? Tiene entre 10 a 19% en sangre periférica de blastos, y en sangre periférica tengo más del 20% de basófilos. Que la mayoría se hace el diagnóstico en fase acelerada. Fase crónica son leucocitosis, neutrofilia, eosinofilia, basofilia, blasto entre 1 a 3%. La médula ósea suele ser hipercelular con hiperplasia mieloide, blasto en menos a 10%. Usamos score pronóstico también en esto, que son 4, principalmente está el SOCAL, el CASFOR, EUTOR y ELF. Cada uno de esos evalúa la edad, el vaso y la plaqueta y el blasto. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia en el CASFOR? Le agrego el basófilo y el eosinófilo. ¿Sí? Cada ítem da un puntaje, principalmente lo que más se utiliza son estos dos. Primero, ¿sí? Da un puntaje, es decir, bajo riesgo, intermedio, alto riesgo. ¿Qué es lo que me va a cambiar a mí el tratamiento en primera línea? En los pacientes que la puedo hacer. El tratamiento para la leucemia mieloide crónica, lo que hablamos antiguamente, utilización de hidroxiurea, interferón. ¿Sí? La hidroxiurea, esto igual les dejo, los efectos adversos son la mielosupresión, mucositis, úlceras orales, trastorno gastrointestinal, disnea, fibrosis pulmonar, toxicidad renal reversible. El interferón, lo que más se utiliza para mujeres embarazadas con leucemia mieloide crónica, ¿sí? Produce los síndromes gripal, inmunosupresión, hiperglucemia, hipercalemia, dislipidemia, alteración de la función tiroidea y pérdida de peso. La mayoría de los pacientes se diagnostican en fase crónica, ¿sí? Pero en fase acelerada. El tratamiento para tratar a los pacientes con LMC, lo primero que tengo que demostrar es la alteración del PCR-ABL, sería la parte molecular de la alteración translocación 922 del cromosoma, ¿sí? Que son PCR-ABL positivo.
El tratamiento de primera línea, utilizada en la mayoría de las veces por imatinib, 400 miligramos por día. Estos son los pronósticos. Este sería. El imatinib fue una de las primeras drogas oncológicas y hematológicas que son banco molecular. Directamente actúa sobre la alteración mutacional del gen, ¿sí? Intentando de reducir y mejorar el ciclo celular, porque la mayoría produce un stop de crecimiento donde ahí se fabrica más mieloides, ¿sí? Segunda línea se usaba con nilotinib, dasatinib, y tercera línea que no está acá es pomatinib, ¿sí? Actualmente lo que se está utilizando en los pacientes es el nilotinib, dasatinib, que son inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación, utilizar como primera línea los pacientes de altos riesgos, ¿sí? O pacientes jóvenes, porque esta enfermedad no solo compromete a los pacientes mayores de 60 años, sino que también tenemos pacientes de 30 años o 25 años diagnosticados con esta enfermedad. La idea es intentar de que esta enfermedad no se agudice o no se transforme en una leucemia aguda. Con aparición del imatinib, que fue el primera droga que se encontró que es blanco molecular, actualmente se puede llegar a hablar que esta enfermedad es tratable, crónica, y puede convivir como si fuese una hipertensión. Tomando una pastilla por día están vivos sin enfermedad de la leucemia, teniendo la leucemia, ¿sí? Ahora, lo que se está utilizando es el stop terapéutico para las mujeres, para poder embarazarse, porque estos son, producen toxicidad fetal, estas drogas, pueden producir alteraciones cardiológicas, alteración de crecimiento, intrauterinos, y la idea es, antes se utilizaba interferón, o sea, la mujer embarazada va a estar todos los 9 meses con síndrome gripal, ¿sí? Por el efecto adverso del interferón. Ahora lo que se está intentando hacer es el stop a ciertos pacientes que tienen muy buenas respuestas, ¿sí? Y hay algunos pacientes que están más de 3 años sin medicamento, en fase de investigación también, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede utilizar en el futuro en la mujer embarazada? Suspenderla, controlar en todo el embarazo para ver que no se modifique o no aumente la alteración del BCR-ABL y que pueda tener un parto normal y luego empezar de vuelta el tratamiento, ¿sí? Esta enfermedad, antes se hablaba de incurable, ¿sí? Lo que se utilizaba era trasplante de médula ósea. Estas son las respuestas que se busca a los pacientes. Este es el injerto contra huésped, lo que vamos a hablar después. A los pacientes con leucemia mieloide crónica, antes se trasplantaba, ¿sí? Produce esta enfermedad que le provocamos nosotros con el trasplante de médula ósea. Por eso le digo que no es gratis un trasplante, ¿sí? Estas son alteraciones cutáneas. Queda como si fuese quemado. La movilidad de la articulación del codo, de la rodilla, del tobillo, se reduce en algunos pacientes, puede tener problemas pulmonares, puede tener problemas gastrointestinales, ojos secos, por ejemplo. Tiene muchas complicaciones el paciente con trasplante. Pero ¿qué es lo que tengo a cambio? Este trasplante es igual al control de la enfermedad. ¿Sí? Tiene una enfermedad injerto contra huésped, moderada severa, pero tiene un buen control contra la enfermedad de base. El injerto contra leucemia. El síndrome hipereosinofílico es una enfermedad del lento proliferativo, ¿sí? Caracterizado por tener un eosinófilo mayor a 1500 en menos de 2 ocasiones, con marcada eosinofilia trisular y manifestaciones químicas atribuibles hacia la eosinofilia. La eosinofilia, hablamos por encima de 500, la incidencia de hipereosinofilia es de 0,036 casos por 100.000 personas por año, ¿sí? La hipereosinofilia produce inflamación, fibrosis tisular, trombosis por efecto de citotóxicos directos. El estudio molecular que se utiliza para diagnóstico es PDGFR alfa beta, FGFR1, ¿sí? Y el JAK2 también. Y existe una leucemia que sería leucemia eosinofílica crónica no diagnosticada, ¿sí? El diagnóstico de esta enfermedad son descartar causas secundarias, que son muchísimas. Existe alergia a la clara de huevo, para que entienda que lo más raro que hay, ¿sí? Hasta el ácaro, tenemos que descartar todas las causas secundarias, medicamentosas, asma. Se hace una biopsia de médula ósea, citogenético, estudio molecular, que incluye siempre el BCR-ABL y el JAK2, los proliferativos.
A nivel del estudio genético, lo que se busca es FISH, que es de elección del 4+12, dosaje de vitamina B12, tomografía, inmunoglobulina E, triptasa, troponina. Esto es lo que buscamos principalmente, es daño tisular a nivel cardiológico, ¿sí? Un ecodoppler cardíaco para ver la fibrosis que puede producir, ¿sí? El tratamiento siempre es disminuir el daño de órgano blanco. ¿Qué es lo que utilizamos? Corticoides alta dosis. Eosinófilo mayor a 1500 sin síntomas es control y observación, watch and wait, ¿sí? Esperar y observar. En la mayoría de las patologías se mueren. ¿Sí? El rearreglo de algunas de las mutaciones se puede utilizar imatinib, ¿sí? Está demostrado que puede actuar sobre este rearreglo, nuevamente frenando y mejorando el ciclo celular, ¿sí? En algunos casos, el paciente con mala respuesta se puede trasplantar. Y la leucemia eosinófila crónica de los NOS, ¿sí? El tratamiento es hidroxiurea, citorreducción e interferón. No vamos a dar, pues son los casos, después si quiere le dejo para practicar, que son todas las enfermedades mieloproliferativas. Sí, cansa, ya lo sé. Queda 30 minutos y me quedan 3 diapositivas todavía, ¿eh? Esta vamos por rapidito, que es la transfusión y hemocomponente y hemoderivados, ¿sí? Que es importante en nuestra vida de médico, que tenemos que utilizar en algún momento de nuestra vida estos componentes. Dentro de la sangre entera, ¿sí? Tenemos plasma rico en plaquetas, concentrado de glóbulo rojo, concentrado plaquetario, plasma fresco congelado y crioprecipitado. Esto es lo que es un componente que yo puedo sacar de una sangre entera. Esto principalmente utilizan los... ¿Quién actualmente? Estética. ¿Sí? Sí, estética, sí. Y también de la parte articular los traumatólogos. ¿Sí? Para las artrosis. Sí, para rellenar los surcos, principalmente se utiliza. El plasma fresco congelado, ¿sí? Dentro de eso puedo tener concentrados protrombínicos, se puede sacar albúmina, antitrombina 3, factor 8, factor de coagulación, gamma globulina, polivalente o monoespecíficas, ¿sí? Principalmente se utiliza, y después la hiperinmune anti-D, se utilizan los plasmas de las mujeres embarazadas, ¿sí? La sangre entera es la materia prima. Jamás transfundo sangre entera el día de la fecha. ¿Sí? El que quiere transfundir se vuelve a la Primera Guerra Mundial. Se ríen, siguen indicando sangre entera, ¿eh? Nuestro colega. No la comprendo por qué. ¿Sí? Es la materia prima de los componentes de glóbulo rojo, plaqueta, plasma fresco, crioprecipitado. La sangre entera tiene aproximadamente, cuando yo lo dono, tiene un 450 mililitros de sangre entera más 63 mililitros de solución de anticoagulación. Equivale aproximadamente a un 500 mililitros. ¿Sí? Bueno, los concentrados de glóbulos rojos se obtienen a través de la sangre entera luego de remoción del plasma centrifugado, ¿sí? Aproximadamente cada unidad de glóbulo rojo equivale a 200 mililitros, ¿sí? Que cada unidad de glóbulo rojo te aumenta 3 puntos de hematocritos y 1 gramo de hemoglobina. Volumen final es alrededor de 200 y 250. ¿Sí? Se debe conservar entre 1 a 6 grados. Hematocrito aproximadamente entre 50 a 80% según la solución que se utiliza para conservante. Y la mayoría usamos manitol. La finalidad de transfusión de glóbulo rojo es restaurar o mantener la capacidad de transporte de oxígeno
para cumplir la demanda del tejido tisular. La vida media del glóbulo rojo transfundido es de aproximadamente 50 días. Es mucho más corto que el glóbulo rojo normal. La transfusión es una terapéutica no curativa. Acuérdense, pues piensa que transfundiendo es curación, y no. Y acuérdense que es un órgano, por tanto es un trasplante. ¿Sí? No se debe transfundir valores de hematocritos, sino el paciente cuando tiene un signo de hipoxia. La administración, como le había hablado recién, una unidad de glóbulo rojo aumenta 1 gramo de hemoglobina o 3 puntos de hematocrito. ¿Sí? Velocidad, tiempo límite máximo no mayor a 4 horas. El tiempo mínimo entre 5 minutos a 4 horas, de acuerdo a la tolerancia del paciente. Un promedio de aproximadamente 2 horas se lo pasa. La dosis se puede calcular de esta manera, ¿sí? A ver, los glóbulos, volumen de glóbulo rojo que necesito, que es aproximadamente 200 mililitros, que lo que quiero llevar es un hematocrito deseado sobre el hematocrito del paciente, multiplicado por volumen sanguíneo del paciente. ¿Sí? A esto se divide por 100. Muchas veces no lo utilizo este cálculo, ¿sí? Más o menos le hago en la cabeza rápidamente que cada unidad no es 1 gramo de hemoglobina. Si el paciente tiene 6, lo quiero llevar a 7, una unidad sola. ¿Sí? Si el paciente tiene 6, pero tiene problema cardíaco, insuficiencia cardíaca, ojo, no le voy a transfundir tan rápido una unidad. Le hago en forma de alícuota. ¿Qué significa? Más lento de lo que corresponde. Menor volumen. Una unidad de glóbulo rojo que es 200 mililitros, le puedo dividir en 4, sería 50 mililitros cada uno, o en 100 y pasar de forma más lenta, para no superar las 4 horas. Porque 4 horas pasado un glóbulo rojo se tiene que desechar, porque tiene mayor posibilidad de infecciones. ¿Sí? Por ende le divido, por eso llamamos una alícuota, que divida en varias veces una unidad. ¿Para qué? Para no sobrecargar tan rápido el paciente. ¿Sí? Este es un ejemplo que tenemos que utilizar. Un peso de 65, un paciente con hematocrito de 21, y quiero que llegue al 30%. ¿Sí? Sería 409. ¿Cuánto? 2 unidades de glóbulo rojo. Esto de 30 hematocritos deseados siempre depende de los cirujanos y los anestesiólogos. ¿Ah? No es tan así porque realmente la transfusión, lo que indicamos los hematólogos, es hemoglobina menor a 6, 7, ¿sí? O sintomático, una anemia sintomática. Me pregunto, porque yo siempre pregunto hemoglobina menor a 4, ¿sabes? El doctor Miguel creo que usa otro criterio por cada patología. ¿Sí? Hemoglobina menor a 8, según el insuficiencia cardíaca. Por medicina transfusional, el criterio es hemoglobina menor a 7. ¿Sí? O el paciente sintomático. Son los únicos criterios que utilizan ellos para transfundir. La sepsis no tiene ninguna ayuda sobre la sepsis, la transfusión. El TEF tampoco, el distrés respiratorio agudo del paciente tampoco, un infarto tampoco. ¿Sí? Muchas veces utilizamos sí o sí el síntoma del paciente. Por lo tanto, si te entra a la guardia, tiene una hemoglobina de 7,2, pero ustedes vieron que está sintomático. ¿Qué significa? Dolor de pecho, disnea de esfuerzo. ¿Sí? O cuando se sienta, se le nubla la computadora. ¿Qué significa? Que rápidamente bajó el hematocrito, no tolera ese valor rápidamente, tiene criterio de transfusión. ¿Sí? En ese caso, el que discute el día siguiente, miren nomás y digan que sí. Pero ustedes que estuvieron en la guardia y el paciente estaba sintomático, están autorizados para transfundir. Mientras que esté evolucionado, que estuvo sintomático el paciente. Como le habíamos hablado, inapropiada la mayoría de las indicaciones de transfusión. Esto es lo que hablaba que según la enfermedad embarazada menor a 8. Bien, este es discutible la hemoglobina menor a 8 porque en el momento de parto la mujer va a perder 500 mililitros de sangre. El que tuvieron obstetricia me dice que sí, yo acabo de aprender eso.
¿sí? Equivale a 3 puntos de hematocrit y 1 gramo de hemoglobina. Por lo tanto, si el paciente está con 8, postparto está con 7. ¿Sí? Ese es el pensamiento. ¿Ah? Por eso voy y le pregunto. A mí no me cae ningún anillo preguntar a otro colega que me enseñe qué es lo que pasa. ¿Sí? Esto aprendí con los cirujanos. Con los... Ah, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Dónde? No lo sé yo tampoco. No tiene ningún control acá, ¿eh? Ay, no se le estaba. No. Era tele. Ay, qué porquería que es. No sé por qué tanta tecnología no sirve. A ver. Vamos a esperar cuando terminen 10 segundos, ahí vemos qué es lo que ocurre. No, no tiene nada. No, el único que tiene apagar y prender atrás. ¿Se apagó nomás? No, necesito el control. A ver, prendemos. Ahí. Tenemos que esperar que apague. Bueno, lo que había en transfusión. ¿Vio? Acá utilizan, por ejemplo, el valor de hemoglobina. ¿Sí? Pero principalmente lo que siempre vemos es hemoglobina 7, es el valor que siempre determinamos, ¿sí? Y que sea sintomático. Albúmina. ¿Sí? Existe una concentración de 5 y de 20%. La mayoría viene del 20%. ¿Sí? La indicación es recambio de plasmaféresis, shock hipovolémicos, quemaduras severas, hipoproteinemia con o sin edemas, deficiencia hepática aguda, o sea, una insuficiencia hepática aguda, síndrome nefrótico agudo, secuestro de fluido rico en proteínas. Principalmente lo que se utiliza también son los pacientes con síndrome ascíticos. Si no me equivoco, superando los 3 litros de extracción, deberíamos transfundir albúmina, ¿sí? Para reponer y que no haga de vuelta una ascítica. El concentrado de factor 8, ya habíamos hablado en la hemofilia, ¿sí? Desialquileo de factor 8, sí y no. La mayoría no le doy porque tiene un inhibidor. La antitrombina, ¿sí? Nunca la utilicé realmente, pero se puede utilizar, presenta el episodio de trombosis o embolia pulmonar, después de los 20 años, aumenta el riesgo con la edad, cirugía traumática. Estos son los déficits de antitrombina 3 congénitas. Es más raro que un perro verde contra un anticoagulado. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo utilizar como otro agente que me ayuda y que siempre los mismos terapeutas, que serían los que hacen medicina transfusional, que patean para el hematólogo? El hierro, ácido fólico, vitamina B12, eritropoyetina, que lo den. ¿Sí? Y también testigo de Jehová te hincha con esto, porque no pueden recibir glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Está prohibido transfundir hemoderivados. ¿Sí? Hay un solo momento que usted la puede transfundir a un testigo de Jehová, a través de vía legal, en niño. ¿Sí? Cuando corre el riesgo del niño por una leucemia aguda o una enfermedad que requiera transfusión, usted la puede exponer sobre la ley y que el juez no autorice. ¿Sí? Ellos igual, posteriormente a la transfusión que le cura, te van a odiar por un lado, no te van a agradecer que le salvaron, y después lo rezan al padre para que le purifique nuevamente y sigue la igualación. ¿Sí? Pero realmente es un bastante, todos se ríen, pero es en serio. A mí me toca muy seguido porque hago hematología. Es bastante duro de charlar sobre la transfusión el paciente con testigo de Jehová. ¿Sí? Porque te trae el documento legal diciendo que no puedo transfundirme. Yo le miro así, perfecto, nada más le digo. ¿Está bien? Es tu decisión, yo voy contra tu. Pero te aviso, te puedes morir. Mi trabajo llega hasta acá. Intentaré verte si tienes déficit. Eritropoyetina no tiene más en la iglesia, porque ellos hablan que tienen en la iglesia guardado esto, ahora tienen más. ¿Sí? Porque ahora se puede vender en los medicamentos, por lo tanto, no es que, como antes sí tenían guardado en su iglesia ellos, ¿sí? Porque no era de venta estas drogas. ¿Sí?
Después, los glóbulos blancos también se pueden transfundir, pero muchas veces te dicen ponerle el factor estimulante. La plaqueta te habla que te dé trombomimétricos, ¿sí? Agente hemostático, podemos dar el inhibidor de la fibrinólisis, como ácido aminocaproico, que es el Y, ácido tranexámicos, desmopresina. Esto es lo que utilizamos nosotros principalmente cuando el paciente tiene aspirina. En caso de que un cirujano no te quiera operar con aspirina, clopidogrel no tiene contraindicación quirúrgica. En las últimas revisiones de CHEST, encima que está hecho por los cirujanos de tórax, ¿sí? Dice que puedes operar tranquilamente con aspirina y clopidogrel puesto al paciente. La mayoría de los cirujanos dicen que no. Porque tiene babeo, sí tiene babeo, ¿sí? ¿Va a sangrar un poco? Sí va a sangrar un poco, pero un poco más de un paciente normal, ¿sí? En caso que ellos quieran de revertir el efecto de la aspirina, se puede dar desmopresina o transfusión de plaquetas. El plasma fresco concentrado, ¿sí? Sigue siendo un componente de la sangre, a partir de la unidad de sangre entera sale, ¿sí? Se frisa y se sacan la mayoría de los componentes. El volumen es la mitad del otro unidad de glóbulo rojo, que sería 200-250 mililitros. Promedio siempre digo que es 200 mililitros cada plasma fresco congelado. Se conserva a menos 30 grados, y 33 grados y dura un año. Contenidos son ricos en proteína, tiene una unidad de factor de coagulación por mililitro, significa que tiene 200 unidades de factor de coagulación, ¿sí? Y 200 miligramos de plasma, ¿sí? De fibrinógenos. La indicación para reemplazar los factores de coagulación, reversión del efecto del anticoagulante oral, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada, hepatopatía, transfusiones masivas y tratamiento de la PTT, como recambios plasmáticos. Los crioprecipitados se sacan a través del plasma fresco congelado, que son la parte insoluble, fría del plasma, ¿sí? Son bajo volumen de 15 a 22 mililitros, y la composición que contiene son factores fibrinógenos mayor concentrados, ¿sí? Factor 8, factor Evo-Willebrand, factor 13, ¿sí? Son los que más componentes tienen dentro de los crioprecipitados. La indicación principalmente son déficit congénita o adquirida de fibrinógenos, la hemofilia A, enfermedad de Evo-Willebrand, déficit de factor 13, no existe en la fisiología, porque esto no la dieron, no existía. Y yo también les dije lo mismo, no existe, pero hay. El déficit de factor 13 lo que produce es un babeo fácil de la sangre, que lo que ocurre es la última cascada de la coagulación, cuando se formó la fibra o el agregado plaquetario, para tener un clivaje sobre eso, que no se desplace, ¿sí? Los pacientes que tienen sangrado a repetición o babeo postquirúrgico, cuando tengo todo normal en un laboratorio de los factores de coagulación, se dosa el factor 13, ¿sí? Se encuentran algunos pacientes con déficit factor 13. Concentrado plaquetario, también se utiliza del sangre total. El mejor concentrado plaquetario es de la aféresis, donante único. El concentrado de plaquetas por cada paciente equivale a una unidad cada 10 kilos de peso, lo que debo transfundir, ¿sí? ¿Qué significa? Si empezás 80 kilos, le tengo que transfundir 8 unidades, 8 dadores, ¿sí? Para tener un aumento esperado de aproximadamente 50.000. El concentrado de aféresis con un concentrado equivale a 8. ¿Sí? Esa es la diferencia. Que un solo donante, a diferencia del otro, es 8 donantes para una persona de 80 kilos. Bueno, la prevención siempre debemos hacer, ¿sí? Para disminuir estos efectos compatibles a lo que se hace es una leucoreducción. Esto
esta es la parte de hemoterapia. Siempre cuando se transfunde un paciente, tenemos que tener cuidado de los efectos adversos que produce. Esto para profilaxis, ¿sí? Esta es la parte de plaquetas, ¿sí? La profilaxis para los pacientes con trombocitopenias, ¿sí? Se da principalmente en los pacientes con insuficiencia medular. Para plasia medular o enfermedad oncohematológica, ¿sí? Deberíamos tener menor a 10.000 plaquetas para transfundir, plaquetas. Más de 20.000 en pacientes con tumores ginecológicos, melanoma, vejiga, colon, o grandes áreas de necrosis, o sangrado, o fiebre. ¿Sí? Se transfunden las plaquetas. Para procedimientos invasivos, lo ideal es tener más de 50.000 plaquetas. En algunos casos, por ende las tenemos que transfundir pre, intra y post procedimiento, para mantener un concentrado adecuado de plaquetas en todo el procedimiento. La mayoría son cirugías abdominales, en algunos del sistema nervioso central, y una vía central le digo que le apliquen intra y post, ¿sí? Porque la idea es que la punza esté con buena concentración de plaquetaria para que no sangre, y posteriormente, cuando termine el procedimiento, que se mantenga la hemostasia. Para biopsia hepática te hablan de más de 50.000. Si es biopsia hepática transyugular menor a 30, debo transfundir en estos pacientes. Broncoscopías o lavado bronquialveolar, hablamos de 30.000. Colocación de catéter, 40.000. Punción lumbar, ¿se dan cuenta, no? Nosotros somos más locos que el resto. Le hacemos con menor a 10.000 plaquetas, pero lo transfundimos, ¿sí? Por eso a nosotros nos molestan las plaquetas, los valores, ¿sí? En cirugía cardíaca o bypass cardiovascular, más de 50.000. Endoscopía digestiva, más de 40.000. Neurocirugía sí necesita más de 100.000 plaquetas. ¿Por qué motivo? Son las consultas comunes que nos caen a nosotros con trombocitopenias quirúrgicos, prequirúrgicos, ¿sí? La mayoría es más de 100.000 para neurocirugías, y para poner un poco siempre hablamos de 50.000 plaquetas para el resto de las cirugías. Si van a hemoterapeutas, me van a tirar este valor. Para ellos es suficiente. Menor a neuroquirúrgico. Bueno, esto es lo que hablaba yo para corregir la difusión plaquetaria, ¿sí? De la aspirina y clopidogrel, que se puede utilizar de desmopresina, pero también concentrados plaquetarios. La refractariedad existe de las transfusiones. Esto muchas veces cuando nosotros tenemos sospecha de refractariedad le pedimos a hemoterapia que nos diagnostique, porque es difícil de realizar, porque se tiene que hacer pre y post transfusión, reevaluar el recuento plaquetario para decir, bueno, esto es refractario o no. Tenemos esto, 5 minutos. Y queda más diapositiva. Bueno, los efectos adversos, vamos a encontrar con eso, pobre. Pues me quedan trasplantes y aféresis. Bien, el efecto adverso de las transfusiones, lo más común es sobrecarga hídrica, ¿sí? Acuérdense que son volumen que la transfundimos. Los otros efectos adversos son asociados a las citotoxinas, ¿sí? O citoquinas, que son fiebres, edema agudo del pulmón o edema de glotis, reacción alérgicas, ¿sí? La mayoría de los pacientes que tienen fiebre posterior a la transfusión, lo ideal es suspender la transfusión, llamar a hemoterapia, por varios motivos. Uno, que tiene que evaluar el sistema ABO de la transfusión, porque no es nada raro encontrar a una persona con nadie que está transfundiendo con el tema. Sí, existe el error humano, ¿tá? Por lo tanto tiene que pensar eso. Y cuando hace fiebre, lo primero que usted tiene que ver el componente, si es correcto para el paciente, ¿sí? Después son, el haba sangre está hecho por sangre para cultivar las bacterias. Por lo tanto, se cultiva fácilmente una bacteria dentro de la unidad de glóbulos rojos, ¿sí? Ellos hacen hemocultivo, en caso de fiebre, sacan un componente, pedacito de los glóbulos rojos, y lo cultivan para evaluar que no tenga bacterias, ¿sí? Eso habla de la calidad del servicio de hemoterapia. El que no te hace, se habla de baja calidad. Siempre cuando un paciente hace fiebre, ellos actúan sobre esa unidad, evalúan el sistema ABO,
serología viral, que sea segura, HIV, hepatitis B, hepatitis C, síndrome de Esteban, lo hacen, ¿sí? Y en caso de fiebre realmente lo cultivan para descartar que no tenga hemocultivo positivo en el sachet de unidad, y yo le estoy transfundiendo bacterias, sería. Está haciendo una septicemia, ¿sí? Para prevenir, lo ideal no darle paracetamol, desfibramina, hidrocortisona de entrada, porque la idea es que haga reacción, ¿sí? Para verificar que sea una unidad segura. Cuando vos vas transfundiendo cada vez más, hace autoinmunes a los componentes transfusionales por los sistemas que son los más chiquititos, no el ABO, ¿sí? Ni el RH, son algunos sistemas inmunológicos pequeños que van generando anticuerpos en nuestro cuerpo. Podemos determinar con hemoterapia qué tipo de anticuerpo tiene. Para intentar disminuir, le damos paracetamol, desfibramina, hidrocortisona a los pacientes que realmente sabemos que hacen fiebre a la transfusión, para evitar que no se corte la transfusión en pacientes críticos. ¿Sí? Principalmente hablamos de leucemia aguda, los demás transfundimos y la placa medular. ¿Sí? El otro efecto adverso que es a largo plazo son sobrecarga de hierro, ¿sí? Y injerto contravuestro, que existe transfusional. ¿Sí? Puede ser edema agudo, TRALI, principalmente lo que se ve es angioedema pulmonar, más o menos, lo que para entendamos. Ocurre con los derivados de plaqueta y plasma, es más poco común de ver con glóbulos rojos, ¿sí? Y realmente el que vio TRALI una vez, porque uno está transfundido, hace disnea súbita, disnea respiratoria aguda del paciente, adulto, la radiografía, ambos lados están opacos, ¿sí? Y van a respirador. Es difícil sacarlo, se mueren los pacientes. ¿Sí? Por eso no es transfundir por valor. ¿Sí? Siempre pedimos que lo transfundamos con criterios clínicos. ¿Sí? A pesar que la hemoterapia en privado no es plata, cuesta 25.000 pesos cada día para fabricar. Y para facturar son 2.000 a 3.000. ¿Sí? ¿Por qué digo para fabricar? Porque tenés que hacer serología, tenés que comprar el sachet, que es importado, el anticoagulante importado, todo importado. Y sale cosa cara, pero entra plata a cambio de eso. Y muchos lugares privados tienen el negocio de transfundir, traumatólogos que transfunden con 40 hematocritos. ¿Sí? Por eso hay mucha indicación inadecuada de transfusión, ¿sí? Para intentar evitar. ¿Estamos? Háganse recordar que me falta esas dos clases, ¿sabes? Que sería aféresis y trasplante. Estoy recontra adelantando de la clase 5. Y la última clase también. Sí. Y porque la semana que viene es la última, mía. Y después viene la doctora Sosa, que es adenopatía y linfoma. Y ahí la hay. Y la mayoría sí. Así que en Pascua tienen que estudiar. Porquería esto. Sí, te escucho. Chau, chau. Sí. Y seguramente después pasa. Exactamente, así que tiene que estudiar. El último año es así. Seguramente que sí. 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 No. Astenias, adinamias, pérdida de pesos, fiebre. ¿Qué síntomas ven? En linfoma. Fiebre, nocturno, principalmente, observación. Sí, ¿qué síntomas ven en el linfoma? No, por favor. Las dos cosas, seguro. La parte escrita, yo le pido siempre con múltiple choice, más completar. Y hay muchas preguntas que yo le doy, pero la mayoría también le dan a la doctora Sosa, en años anteriores, sus preguntas. Y seguramente va a haber piso, para no pasar a todo oral. No, por favor. Señora.
Una más. Conmigo. Sería uno de terapéutica, que doy anticoagulación y todo junto. Y si me sobra tiempo, le agrego más cosas. Y Más dos esta, que acabo de hacer, y una más. vasos. Sería terapéutica y más una de medicina interna. Y ahí la tengo que meter todas las evoluciones, todos los mielomas, toda la parte más difícil de oncología y lo que faltó ahora de clase. Después, una doctora Sosa. Una con las otras osas y la de Son tres, tres más. tres clases. ¿Sí? No, por favor. Tengo otras preguntas. Sí. Un amarillo. La dosis de la que hoy, de la diagnosis. ¿De la heparina de qué? ¿A qué? ¿Cómo hacemos la carga? Porque nosotros tenemos piel, No te preocupes que en la clase de terapia la hago. porque eso estábamos haciendo para hemoglobina, que hay que hacer hematizar. La hemoglobina, pero sí. El influcimab. ¿Qué influcimab? Pero si no tienes la guarda del hospital, acá cuando tú te mandan a dar El influcimab no te va a dar ni siquiera informatizado. y entonces necesitamos la heparina, entonces si no tenemos hepatina. Porque la mayoría no hacen trombosis. Son una de las causas raras de trombosis. Y el tratamiento para TDP es igual a cualquier patología. Entonces O sea, no usamos heparina. La hemoglobina peroxisculturna es una de las causas de trombosis en zona o poco frecuente o sin causa aparente. La TDP, cuando yo la estudio, existe sin causa aparente. La que no encontré porque no está en la clase de síndrome antifosfolipídico que quería dar. ¿Esa está ahí? Esa. Esa es la que quiero dar. ¿Cómo? Vamos a dar terapéutica esa. Vale. Yo estoy decidiendo que venir a terapéutica, así que me van a respirar un poquito más mal. No, yo no puedo respirar tampoco. Y otra pregunta. Sí. ¿Por qué el aumento de las partes esta polisistemia vera? Falopsia. Por la mayoría no está descrito, pero sí. Pero Puedo. no nos van a, porque esto nos preguntan En serio, esa boludez pregunta. Sí pregunto. Te lo busco y te lo paso. No se olvide, No, sí. porque a mí me clavaste el visto prácticamente en un correo. Escribir el correo. No, el correo no se puede ver el visto, no te preocupes. Bueno, a mí no me respondiste, pero... Bueno, porque yo le rompo la hueá. Bueno, eso No rompo la hueá más. Porque si no rompo, no me rompo. Y si no me rompo, puedo romper. Bueno, sabes cómo funciona. Sí, él funciona así. Entonces, es como cuando te cases. Igual que Te María. rompo los huevos, te rompo.